¿Alguna vez te has preguntado por qué tu gato te sigue a ti y no a los demás miembros de tu familia? ¿Por qué te mira fijamente cuando oras, se acuesta junto a ti mientras lees la Biblia o no se aparta aunque cambies de habitación? No, esto no es simple cariño, tampoco es una casualidad, es una señal espiritual que muchos están ignorando. Y si estás viendo este video, es porque el cielo quiere abrirte los ojos. Dios está hablando a través de algo que parece pequeño, pero que en el mundo espiritual tiene un significado gigante. Porque cuando un gato te elige, puede ser que no esté siguiendo tu cuerpo, sino tu propósito. La Biblia es clara. Antes que te formara en el vientre, te conocí. Jeremías 1:5. Eso significa que tú ya tenías un destino marcado por Dios mucho antes de que respiraras por primera vez. Y cuando alguien ha sido elegido por el cielo, incluso la creación lo percibe. Los gatos, sí, esos seres sensibles, silenciosos y profundos, tienen la capacidad de detectar lo que muchos no ven, la presencia de Dios en ti. Este video te va a revelar el verdadero motivo por el cual los gatos solo siguen a una persona de la casa y lo que eso significa para tu fe, tu llamado y tu conexión con Jesús Cristo. Si sientes que tu vida tiene un propósito más grande, si alguna vez has notado que tu gato actúa de forma extraña cuando estás conectado con lo divino, no te vayas. Este mensaje no es solo una curiosidad, es una confirmación. Vamos a desentrañar lo que la Biblia, la fe y los testimonios revelan sobre los animales que reconocen lo espiritual antes que los humanos. Y créeme, si tu gato te sigue es porque Dios ya te ha separado para algo grande. Déjame tu comentario contándome si tu gato también tiene ese comportamiento contigo. Comparte este video con otros creyentes para que descubran esta verdad oculta. Y si crees en Dios, en su palabra y en el poder de Jesús Cristo, suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque lo que vas a aprender aquí puede cambiar tu visión espiritual para siempre. En muchos hogares donde hay varios miembros de la familia, siempre hay un fenómeno que parece insignificante, pero que esconde una verdad espiritual profunda. El gato siempre elige a uno solo. No es casualidad, no es simplemente cuestión de afecto o costumbre. Hay algo más. Mientras todos conviven bajo el mismo techo, compartiendo las mismas comidas y los mismos espacios, el gato se apega con intensidad a una sola persona. Se convierte en su sombra, lo acompaña a todas partes y parece tener una confianza única en él. Algunos lo llaman afinidad, otros lo ven como coincidencia. Pero quienes observan con los ojos de la fe saben que existe un discernimiento espiritual actuando ahí. Dios, en su infinita sabiduría, usa a lo más sencillo, como el comportamiento de un gato, para señalar algo que los demás no ven. Y este apego no es emocional, es espiritual. Es una elección que refleja una realidad celestial más grande. En la Biblia vemos cómo Dios escoge a personas específicas entre multitudes para propósitos únicos. Moisés fue separado. Entre miles, David fue ungido mientras aún era un pastor de ovejas ignorado por su familia. 1 Samuel 16. Y si esa elección que parece invisible también se manifiesta en el mundo natural. Los animales, que no son contaminados por el ruido del ego humano, tienen una sensibilidad aguda a la atmósfera espiritual. Ellos no eligen por lógica, sino por vibración. Jesús Cristo dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco». Juan 10:27. Y si los gatos, de alguna forma misteriosa, sienten también la voz de lo divino, hablándole a través de ti, ellos no te siguen por tu apariencia, sino por lo que cargas. Ese algo que tal vez tú mismo aún no descubriste, pero que ya empezó a llamar la atención de lo invisible.
La ciencia puede explicar que los gatos tienen buen olfato, que buscan calor o que copian rutinas. Pero nada de eso justifica o explica por qué, entre tantos miembros en un hogar, eles escolhem apenas un para seguir día y noche, mesmo cuando no hay recompensa. Hay algo en esa persona que brilla en el mundo espiritual. Una luz que no se apaga cuando se cierran las ventanas, que no se esconde cuando se apagan las lámparas. Puede ser la fe oculta, las oraciones en secreto, el amor por la palabra de Dios, o simplemente un corazón quebrantado que llama la atención del cielo. Los gatos lo sienten. No entienden con palabras, pero lo saben con su instinto. Y no es la primera vez que Dios usa animales para señalar a sus elegidos. En el Antiguo Testamento, el profeta Balaam fue reprendido por su propia burra. Números 22, 28, 31. En la historia de Elías, los cuervos lo alimentaron en el desierto, cumpliendo la voluntad de Dios. Reyes 17, 6. Así que no es descabellado pensar que, en estos tiempos, el comportamiento de un gato también puede estar marcando una diferencia espiritual. La persona seguida por el gato puede estar siendo cuidada, observada o incluso acompañada en un proceso de despertar espiritual. Ese apego no es simple, es señal de algo mayor que se está gestando, algo que solo los que tienen sensibilidad espiritual podrán discernir. Por eso, si tú eres esa persona a quien tu gato nunca deja sola, empieza a mirar más allá. No pienses que se trata de un favoritismo animal. Empieza a preguntarte, ¿qué hay en mí que él ve y los demás no perciben? Tal vez, sin saberlo, llevas una marca de Dios. Quizás tus pasos están siendo vigilados por el cielo, y este gato, más que un compañero, puede ser un instrumento para recordarte que tú no eres como los demás. Algo te fue confiado, y si quieres descubrir qué es, tienes que continuar explorando lo que viene a continuación. Hay personas que caminan por la vida sin sospechar que cargan algo que el cielo les otorgó desde antes de nacer. Viven como si fueran comunes, como si su existencia no tuviera mayor relevancia. Pero el mundo espiritual los reconoce. No necesitan un púlpito, ni un título, ni un milagro público para ser considerados elegidos. Su luz no es vista por todos, pero los que tienen ojos del espíritu, y sí, incluso los gatos, perciben esa diferencia. Jesús Cristo mismo fue rechazado en su propia tierra porque parecía demasiado común para ser el Mesías. Marcos 6:4. Así pasa con muchos elegidos. Ni ellos mismos saben que lo son, pero los gatos, sensibles a lo invisible, lo notan y por eso los siguen. Por eso no los sueltan, porque reconocen una unción que aún no ha sido plenamente manifestada. Dios ha escondido su gloria en vasos de barro, como dice la Biblia en 2 Corintios 4:7. Y a menudo, la grandeza de un llamado está escondida detrás de una rutina aparentemente ordinaria. Esas personas que lavan platos, que caminan al trabajo, en silencio, que no buscan atención, a veces son los profetas de una generación. El cielo los observa en secreto, y los animales, libres de juicio humano, los detectan por lo que cargan y no por lo que dicen. La fe que poseen no se anuncia en voz alta, pero se refleja en sus decisiones, en su humildad, en su manera de tratar a los demás. Y esa luz silenciosa brilla intensamente en el reino espiritual. Los gatos, con su percepción aguda y su comportamiento enigmático, parecen ser guardianes de esa luz oculta. Se sienten atraídos por la paz que emana de una persona que ha aprendido a confiar en Dios incluso en medio del caos. No necesitan escuchar un versículo bíblico para saber que hay presencia. Lo sienten, y muchas veces, antes de que el elegido despierte a su propio propósito, el gato ya ha tomado su lugar a su lado, como si le dijera:
No sabes quién eres todavía, pero yo sí sé. Hay algo conmovedor en ese tipo de lealtad silenciosa, porque anticipa lo que está por revelarse. En la historia de Samuel, por ejemplo, el joven aún no conocía la voz de Dios, pero fue llamado una y otra vez mientras dormía en el templo. 1 Samuel 3, 4, 10. Así también hay personas hoy que han sido llamadas, pero no lo saben. Sus vidas parecen normales, pero sus noches están llenas de inquietudes espirituales. Sus pensamientos giran en torno a cosas eternas. Su alma suspira por algo más. Esa es la señal. Esa es la evidencia de que la luz ya está ahí, esperando ser reconocida. Y si un simple gato ya se dio cuenta, ¿por qué no empezar tú también a mirar hacia adentro? Así que si tu gato parece no separarse de ti, si te observa como si supiera algo que tú no sabes, no lo tomes a la ligera. Puede que estés caminando con una marca que viene directamente de Dios, una señal de que hay un propósito esperando ser despertado. Y para entender mejor cómo esa marca se manifiesta y cómo los gatos la detectan con tanta claridad, necesitas seguir profundizando en esta jornada espiritual. Hay una verdad espiritual que muchos aún no comprenden. El mundo físico no está separado del espiritual, sino que ambos se entrelazan constantemente. Los animales, especialmente los gatos, tienen una capacidad sorprendente para percibir energías, presencias y atmósferas que la mayoría de los humanos ignora. Esto no es superstición, es sensibilidad. Es algo que Dios ha permitido en su creación para que incluso los más sencillos, como los gatos, puedan ser instrumentos de revelación. Y es aquí donde la fe toma forma real. Porque cuando una persona lleva dentro de sí una vibración alineada con Dios, cuando su espíritu se ha conectado a través de la oración, la lectura constante de la Biblia, la obediencia a la voz de Jesús Cristo, entonces esa persona empieza a emitir una frecuencia distinta, una vibración que no es de este mundo. Y los gatos, sensibles como son, se acercan a esa vibración sin titubear. Muchos lo han notado, sin saber explicarlo. El gato duerme a los pies de quien ora. Se acuesta en la Biblia abierta. Mira fijamente hacia donde nadie más ve nada. ¿Es coincidencia? No, es respuesta espiritual. Donde hay oración sincera, donde se pronuncia el nombre de Dios con fe, donde hay rendición y devoción, el ambiente cambia, el aire se vuelve más liviano, el silencio se vuelve reverente, y ahí es donde el gato se acomoda, se queda, en veces incluso protege. La Biblia dice que el reino de Dios no viene con advertencia visible, sino que está dentro de nosotros. Lucas 17:21. Y esa presencia interior, cuando es real, se manifiesta hacia afuera, se siente, se irradia, y el gato lo reconoce antes que los hombres. ¿Te has fijado cómo tu gato se acerca más en momentos de adoración? ¿Cómo parece calmarse cuando se menciona el nombre de Jesús? Eso no es casual, es que algo dentro de ti está tocando el cielo, y los gatos, con su percepción afinada, responden a esa vibración. Ellos no tienen prejuicios, no se distraen con apariencias, no se dejan engañar por religiosidad vacía. Ellos buscan autenticidad espiritual. Por eso muchos gatos se alejan de quienes viven una fe superficial, pero se quedan cerca de aquellos que caminan con sinceridad delante de Dios. Es un filtro natural, silencioso, pero poderoso. Y cuando el gato permanece junto a ti, día tras día, no lo tomes a la ligera. En la Biblia vemos que incluso los demonios reconocían la autoridad espiritual. En Hechos 19:15, el espíritu malo dice: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois», lo cual nos recuerda que no basta parecer espiritual. Es necesario realmente cargar el Espíritu de Dios.
Y esa vibración, esa autoridad, se nota incluso en lo invisible. Así como los seres espirituales malignos huyen de quien tiene verdadera fe, los animales de Dios se acercan, porque saben quién es quién, porque sienten lo que los ojos no ven, y si ellos lo notan, ¿qué estás haciendo tú con ese llamado? Tal vez sea hora de tomar en serio esa conexión. No estás siendo seguido por un simple gato, sino por un testigo silencioso de tu estado espiritual. Si él se queda, si te acompaña incluso en tus momentos de debilidad, es porque algo divino aún vibra en ti. Y para descubrir hacia dónde te lleva esa vibración, hay que seguir observando los próximos signos espirituales. Hay algo profundamente revelador en el comportamiento de un gato que te sigue por toda la casa. No solo te observa, te escolta, no solo se acuesta cerca, te vigila mientras oras, caminas o incluso cuando estás en silencio. Es como si supiera que tú no eres simplemente parte de una familia, sino alguien apartado, alguien elegido por un propósito que aún no se ha manifestado completamente. A lo largo de la historia bíblica, vemos que Dios aparta a personas para misiones específicas, pero muchas veces lo hace en silencio. No hay un rayo del cielo, no hay trompetas, hay indicios, hay movimientos sutiles, y uno de ellos podría estar ahí, con ojos brillantes, siguiéndote sin cesar por los pasillos de tu hogar. Este tipo de seguimiento va más allá del afecto común. El gato no actúa igual con los demás, no sigue a todos, no muestra el mismo tipo de conexión con los otros miembros de la casa. Hay algo en ti que activa su sentido espiritual. Es como si el animal supiera que hay una misión que está siendo incubada en tu alma, como una semilla invisible que solo brota bajo ciertas condiciones. Dios trabaja de forma misteriosa. En Éxodo 33:14, Él promete: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y cuando alguien ha sido separado por Dios, incluso los animales a su alrededor comienzan a alinearse con ese movimiento celestial. El gato, al convertirse en tu sombra, podría estar obedeciendo a un propósito que tú todavía no comprendes. Observa cómo tu gato te acompaña incluso cuando te sientes débil, ansioso o confundido. No te juzga, no se aleja, permanece cerca y muchas veces se queda justo al lado cuando abres tu Biblia, cuando pronuncias una oración o cuando te detienes a contemplar algo que solo tú y Dios entienden. Ese tipo de lealtad no es común. Es una manifestación silenciosa de cobertura espiritual. Así como Elías fue alimentado por cuervos en el desierto mientras se preparaba para su llamado, 1 Reyes 17:6, puede que este gato haya sido colocado en tu camino no como mascota, sino como compañía divina para tu proceso. Ser separado por Dios muchas veces significa caminar por rutas solitarias, soportar incomprensiones y vivir procesos internos profundos que nadie más ve. Es en esos momentos donde la presencia de alguien que te sigue sin juzgar, como ese gato, se vuelve profética. Te recuerda que no estás solo, que aunque los hombres no lo noten, el cielo sí lo hace. Y cuando un ser creado sin pecado ni prejuicio, como un gato, decide estar a tu lado constantemente, no es porque vea tu fuerza, sino porque percibe el propósito que se está gestando dentro de ti. Así que la próxima vez que lo veas echado en la puerta de tu cuarto, mirándote con calma mientras oras o simplemente piensas en Dios, recuerda, tú estás en un camino distinto. No te comparas con los demás porque tu llamado es único. Y si este animal ya lo reconoció, ¿cuánto más deberías tú empezar a tomar en serio lo que Dios está revelando poco a poco? El próximo paso puede estar más cerca de lo que imaginas. Vivimos en un mundo donde lo exterior grita más fuerte que lo interior.
La gente juzga por apariencias, por carisma, por la forma de hablar o por la posición social. Pero Dios no ve como el hombre ve. En 1 Samuel 16:7, cuando Samuel fue enviado a ungir al nuevo rey de Israel, el Señor le advirtió: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y tal como Dios, hay criaturas que también miran con otros ojos. El gato, a diferencia de muchos humanos, no se deja engañar por el ruido externo. Él se guía por lo que siente, por la esencia, por el espíritu. Y cuando decide acercarse solo a ti, cuando elige quedarse contigo, es porque algo en tu corazón vibra con una frecuencia que no se puede fingir. Él no ve tu estatus, ve tu alma. Ese corazón distinto que portas no tiene que ver con religiosidad, ni con cuántos versículos puedes citar. Tiene que ver con autenticidad, con cómo tratas a los demás cuando nadie te ve, con cuántas veces doblaste tus rodillas cuando el mundo se caía, con cuánta fe has mantenido cuando todas las puertas parecían cerrarse. Tu gato lo siente. Él siente cuando hay amor sincero, cuando hay paz, cuando hay un silencio cargado de presencia divina. Y aunque los demás no lo noten, aunque incluso tú dudes de ti mismo, el gato permanece, porque lo que tú cargas no es visible a los ojos naturales, pero sí es palpable en el mundo espiritual. Muchas veces nos preguntamos por qué nos sentimos invisibles para la gente, por qué no recibimos reconocimiento, ni apoyo, ni comprensión. Pero lo que el hombre ignora, Dios valora profundamente. La Biblia está llena de ejemplos de personas con un corazón sensible a Dios, que fueron levantadas en momentos inesperados. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y olvidado en prisión, pero su corazón se mantuvo íntegro y fue puesto como gobernador de Egipto. Génesis 41:41. Del mismo modo, tú puedes estar escondido ahora, sin saber que ese corazón humilde que portas está siendo observado por el cielo, y también por el gato que no se despega de ti. Los gatos no son criaturas caóticas, son ordenados, atentos, selectivos, y cuando uno de ellos se apega tanto a ti, es porque tu atmósfera le transmite seguridad, confianza y espiritualidad. Ellos huyen de lo oscuro, de lo tenso, de lo superficial, pero se acercan a lo genuino, a lo puro, a lo que se conecta con Dios. Esa distinción no se compra, no se fabrica, no se aprende, se lleva dentro. Es el resultado de años de caminar con Jesús, de noches en vela hablando con Dios, de decisiones difíciles tomadas en silencio por obediencia a la Biblia. Y aunque nadie lo aplauda, tu gato lo celebra estando contigo. Así que cuando te preguntes por qué él no actúa igual con los demás, recuerda esto: no es favoritismo, es discernimiento espiritual. Es un reconocimiento silencioso de un corazón separado, distinto, apartado para algo mayor. Y si quieres entender cómo eso se refleja incluso en lo cotidiano, en lo más simple del día a día, necesitas seguir atento a lo que está por venir. A menudo esperamos que las señales de Dios vengan acompañadas de milagros espectaculares, de sueños sobrenaturales o de voces audibles desde el cielo. Pero lo que muchas veces olvidamos es que el reino de Dios se manifiesta también en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo que parece sin importancia. Jesús Cristo nació en un pesebre, vivió entre carpinteros, caminó entre pescadores y sin embargo cambió la historia de la humanidad. Si Dios puede usar lo ordinario para cumplir lo extraordinario, ¿por qué no usaría también un gesto cotidiano, como la preferencia de un gato, para señalar a un elegido dentro de la casa? Esa elección
no necesita títulos. Se revela en los detalles, en cómo el gato te busca, en cómo reposa donde tú estás, en cómo te observa con atención distinta. Cuando Dios pone sus ojos sobre alguien, esa persona empieza a reflejar su presencia incluso sin darse cuenta. Es como una fragancia espiritual que impregna el ambiente, como un imán que atrae lo sensible, lo puro, lo que proviene del cielo. En la Biblia vemos a María, una joven común, ser elegida para llevar en su vientre al Salvador del mundo. Su reacción fue de humildad, no de orgullo, y aún así, la elección divina se hizo evidente. Así también sucede en tu casa. Puede que seas tú quien lava los platos, quien cuida a los demás en silencio, quien ora sin que nadie lo note. Y sin embargo, tu elección está siendo reconocida por quien menos esperas, por ese gato que no te deja solo ni por un segundo. Hay algo especial en cómo Dios confirma lo que está haciendo en tu vida a través de lo que te rodea. El gato que se sube a tu cama cada noche, que se sienta cerca cuando lees la Biblia, que se tranquiliza cuando oras, está reaccionando a lo que portas. No está respondiendo a tu tono de voz ni a tu rostro, está respondiendo a tu espíritu, y eso es poderoso, porque te recuerda que el llamado de Dios no necesita ser ruidoso para ser real. A veces se manifiesta de la forma más simple, a través del afecto silencioso de un animal sensible. Y si tú sabes escuchar, vas a entender que ese cariño no es casual. Lo cotidiano se vuelve profético cuando se vive con conciencia espiritual. Esa taza de café en la mañana, ese tiempo de silencio a solas con Dios, ese momento en el que decides perdonar en vez de guardar rencor. Todo eso forma parte de un estilo de vida consagrado. Y el gato, como observador silencioso, lo nota. Él siente la paz, el orden, la atmósfera y se queda, se acomoda, te sigue, como si estuviera alineado con lo que el cielo está construyendo dentro de ti. No subestimes esos gestos, son confirmaciones diarias de que has sido apartado. Así que la próxima vez que pienses que tu vida espiritual está estancada o que no estás siendo usado por Dios, presta atención a las señales del día a día. Tal vez tu elección no será anunciada por ángeles en voz alta, pero ya está siendo reconocida en el mundo invisible, incluso por el gato que duerme en la alfombra mientras oras. Y si él ya entendió que hay algo divino en ti, ¿estás listo para ver lo que acontece cuando esa presencia se vuelve aún más visible? La Biblia está repleta de momentos en los que ángeles caminaban junto a los hombres. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos mensajeros celestiales guiando, protegiendo y ministrando a los que han sido llamados por Dios. Hebreos 1:14 nos recuerda que ellos son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ahora, si estos seres celestiales caminan entre nosotros, ¿qué sucede cuando un animal, como un gato, empieza a seguir a alguien con devoción extraña? ¿Será posible que no te está siguiendo solo a ti, sino a la presencia que camina contigo? Cuando un gato fija su atención en un punto del aire, donde no hay nada visible, cuando parece vigilar un espacio sin explicación, y si no está viendo cosas naturales, sino espirituales. Muchos testimonios en todo el mundo relatan cómo los gatos actúan de forma protectora, inquieta o completamente reverente en momentos de oración, lectura bíblica o adoración. No son reacciones normales, son respuestas espirituales. Porque donde hay presencia de Dios, también hay movimiento angelical. Jesús Cristo mismo dijo en Mateo 18:10 que los ángeles de los niños siempre ven el rostro del Padre. Y si los que caminan con una fe pura y una vida alineada a la voluntad de Dios también están rodeados de seres celestiales, si es así, entonces no es extraño que los gatos, dotados de sensibilidad sobrenatural, reaccionen
a lo que tú aún no ves. ¿Te ha pasado que tu gato se sienta a mirar fijamente un lugar donde no hay nada? ¿Que maulla hacia un rincón silencioso justo cuando estás orando? ¿Que se muestra inquieto o profundamente tranquilo según el ambiente espiritual de la casa? Eso no es simple comportamiento animal, es discernimiento. Ellos perciben cuando la atmósfera está cargada de gloria o de lucha. Perciben cuando los ángeles rodean un lugar o cuando hay una batalla invisible en los aires. Y si tú estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, no caminas solo. Porque así como Eliseo le mostró a su siervo que los que estaban con ellos eran más numerosos que los enemigos, según los Reyes 6, 16, 17, puede que tu gato ya haya visto algo que tú aún no estás viendo. Ese seguimiento constante no es solo una muestra de cariño, es una respuesta a la presencia. El gato no sigue emociones humanas, sigue energía, vibración, orden divino. Y si tú estás caminando con Jesús, si te has entregado de corazón a la voluntad de Dios, si vives en oración y buscas su palabra, entonces es probable que haya ángeles designados para caminar contigo. El gato simplemente lo reconoce, se alinea, se acomoda a esa presencia y en silencio te acompaña también, como si entendiera que su rol es custodiar, observar, estar cerca del que ha sido visitado por el cielo. Por eso, no subestimes los momentos en que tu gato se comporta de manera extraña justo cuando estás teniendo una experiencia espiritual. Puede que no estés solo en la habitación. Puede que alguien del cielo te esté visitando. Y si eso es verdad, necesitas entender qué está viendo tu gato y cómo eso puede transformarte profundamente. Hay historias que si no fueran contadas por quienes las vivieron, parecerían inventos. Personas comunes que, por años, fueron seguidas fielmente por sus gatos, sin entender por qué. Gatos que se acostaban justo en los lugares donde esas personas oraban sin decir una palabra, que las acompañaban al cuarto, al baño, a la cocina, sin despegarse. Y lo más sorprendente, cuando esas personas finalmente tuvieron un despertar espiritual, una conversión profunda, un llamado ministerial, un momento de revelación divina, se dieron cuenta de algo asombroso. El gato ya lo sabía, ya estaba ahí, ya respondía desde antes a algo que ni siquiera el propio dueño reconocía dentro de sí mismo, como si su espíritu lo hubiera gritado antes que su boca pudiera confesarlo. Uno de los testimonios más conmovedores relata el caso de una mujer que vivía sola, luchando contra la depresión y la falta de sentido. Tenía un gato que no se apartaba de su lado. Todas las noches se sentaba al pie de su cama, la miraba, fijo cuando lloraba, y ronroneaba cada vez que ella se ponía a leer una Biblia que ni entendía del todo. Con el tiempo, esa mujer comenzó a asistir a una iglesia. Luego, empezó a orar con más frecuencia. Finalmente, recibió a Jesucristo como su Salvador y descubrió su llamado para trabajar con personas en situación de calle. Cuando miró hacia atrás, se dio cuenta de que durante toda esa jornada silenciosa, su gato ya estaba actuando como si lo supiera todo desde el inicio. Otro caso relata a un adolescente rebelde que se burlaba de todo lo espiritual. No creía en Dios, ni en la Biblia, ni en milagros. Pero su gato, heredado de su abuela cristiana, jamás se separaba de él. En sus peores momentos, cuando caía en adicciones y autodestrucción, el gato lo buscaba, se subía a su pecho y dormía sobre su corazón. Años después, tras un accidente casi fatal, ese joven despertó a la fe, cambió su vida por completo y se convirtió en predicador. El gato murió poco tiempo después, como si su misión se hubiera cumplido. El joven dice hoy: creo que Dios usó ese gato para que nunca me sintiera solo. Era como si su presencia me recordara que yo pertenecía a otro reino, aunque aún no lo supiera. Historias como estas se repiten en distintas partes del mundo.
No están registradas en libros teológicos, pero viven en los testimonios de quienes han sido transformados. Personas que aseguran haber recibido consuelo, compañía e incluso señales proféticas a través del comportamiento de sus gatos. Porque cuando uno ha sido marcado por Dios, el mundo espiritual se ajusta a ese llamado. Y los gatos, en su misteriosa sabiduría instintiva, parecen ser los primeros en alinearse con ese destino celestial. Ellos no necesitan palabras, solo reaccionan. Si tú has vivido algo parecido, si tu gato ha estado a tu lado en momentos clave, si has sentido que su presencia no es normal, sino casi profética, no lo ignores. Dios habla de muchas formas, y tal vez, sin que te dieras cuenta, alguien ya te estaba anunciando que tu camino no sería igual que el de los demás. Y lo que viene después puede confirmar de una vez por todas tu identidad espiritual. Ser elegido no es un título bonito, no es un adorno espiritual, es una responsabilidad que transforma la vida por completo. Cuando uno empieza a notar señales, como un gato que lo sigue persistentemente, que se comporta de forma distinta contigo, que parece estar atento a cada movimiento espiritual en tu entorno, ya no se puede vivir igual, porque esas señales no son casuales, son llamados. Y si tú estás experimentando esto, es tiempo de que te detengas a reflexionar. ¿Qué quiere decirme Dios con esto? ¿Qué parte de mi propósito está empezando a revelarse? La fe no se trata solo de creer, sino de actuar en obediencia. Y cuando hay una conexión tan constante entre tu vida y lo espiritual, llega el momento de asumir el rol que se te ha confiado. El primer paso es buscar más, intensificar tu tiempo de oración. No solo oraciones repetidas, sino conversaciones reales con Dios. Pregúntale directamente: ¿qué quieres de mí? ¿Qué pasos debo dar? Acompaña eso con lectura bíblica enfocada. Pasajes como Jeremías 33:3, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Son puertas de revelación. El segundo paso es consagrarte, cortar con hábitos, ambientes y relaciones que te alejan de tu sensibilidad espiritual. Porque un corazón mezclado no puede cargar una misión pura. Jesús Cristo fue claro al decir: el que quiera seguirme, tome su cruz cada día. Lucas 9:23. No es cómodo, pero es glorioso. Y luego hay que discernir. No todo lo sobrenatural es de Dios. Por eso necesitas aprender a filtrar lo que viene del cielo de lo que viene del alma o del enemigo. Tu gato puede ayudarte a notar atmósferas, pero solo la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo pueden darte dirección segura. Si has notado cambios en tu entorno espiritual, si te sientes más inquieto, si percibes más profundamente lo que sucede a tu alrededor, es porque algo está despertando. Y tú no puedes ignorarlo, porque el llamado es real, porque el tiempo se está acortando, porque tu vida no es común, y Dios está usando incluso a un animal para recordártelo todos los días. Algunas personas sienten miedo cuando se dan cuenta de que han sido apartadas, miedo a no estar a la altura, miedo a fallar, pero eso no viene de Dios. Él no llama a los capacitados, Él capacita a los que llama. La clave está en permanecer cerca, en confiar, en obedecer paso a paso. Si Él te dio un gato que no te deja, que te observa mientras oras, que duerme sobre tu Biblia, ¿no crees que también te dará sabiduría, dirección y fuerza para cumplir tu llamado? No fuiste elegido por casualidad, fuiste elegido por amor. Y ese amor, si lo abrazas, te llevará a cumplir un propósito eterno. Y entonces, ¿qué hacer cuando notas esta conexión? Seguir adelante, buscar con más hambre, caminar con reverencia. Porque si hasta un gato lo notó antes que tú, es porque el cielo ya lleva tiempo preparándote.
Y ahora es momento de reconocer lo que verdaderamente significa cargar con una señal profética dentro de tu propio hogar. A estas alturas ya no se puede ver al gato de la misma manera. Ya no es solo una mascota, ni un compañero peludo que busca calor o alimento. Es un testigo silencioso de lo que se mueve en lo invisible. Una señal viva de que algo espiritual está ocurriendo justo delante de tus ojos. Porque el cariño que él te tiene va más allá de lo natural. Hay algo en ti que lo atrae con fuerza, algo que no se explica con lógica. Y si lo que estás sintiendo en tu corazón mientras escuchas este mensaje es una mezcla de inquietud, revelación y paz, entonces es porque Dios está confirmando lo que ya sabías en tu espíritu, pero aún no habías entendido en palabras. Tú fuiste marcado. No es el gato el que te eligió, fue el cielo. Y ese gato solo está reaccionando a lo que tú portas. La Biblia está llena de símbolos. Dios usa lo pequeño para señalar lo eterno. Usó una zarza ardiente para hablar con Moisés. Éxodo 3. Usó una estrella para guiar a los sabios hacia Jesús. Mateo 2. Usó un burro para entrar en Jerusalén. Mateo 21. ¿Por qué no podría usar un gato para mostrarte que hay algo especial contigo? Cada vez que él se sienta sobre tu Biblia, cada vez que se acuesta a tu lado cuando oras, cada vez que te mira mientras estás en silencio buscando a Dios. Eso no es rutina, es confirmación, es un acto profético. En tu hogar algo espiritual se está gestando y tu gato es parte de ese proceso de revelación. Tú podrías haber sido ignorado por muchos, incomprendido por tu familia, pasado por alto en tu iglesia, pero Dios nunca deja de ver. Él sabe exactamente lo que depositó dentro de ti, y muchas veces, antes de que el hombre lo reconozca, la creación ya lo celebra. Romanos 8:19 dice: el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Lo ves? Hasta la creación, gatos incluidos, espera que te levantes, que despiertes, que entiendas lo que portas. Porque cuando tú reconoces tu propósito, cuando tomas tu lugar espiritual, todo lo que está a tu alrededor también entra en orden. Y ese gato que tanto te acompaña sabe que ese día está cerca. Así que cuando lo veas de nuevo, sentado a la puerta, siguiéndote por toda la casa, acostándose cerca cuando te arrodillas, no lo trates como si fuera una simple costumbre. Míralo como una señal profética, como un mensaje silencioso que Dios envió a tu vida, porque ese tipo de conexión no es casualidad, es una revelación, y si ya la reconociste, es hora de responder con responsabilidad, porque ya no eres el mismo. Fuiste tocado, fuiste visto, y ahora fuiste confirmado por algo que muchos aún no comprenden. Y si todo eso te resonó en lo profundo, no pares aquí, porque lo que acabas de descubrir en tu propia casa podría ser solo el principio de algo mucho más grande. Hay más, mucho más, y el próximo paso está a punto de ser revelado. Entonces dime, ¿alguna vez sentiste que tu gato estaba viendo algo que tú no podías ver? ¿Te ha seguido como una sombra, incluso en los momentos en que nadie más te prestaba atención? Si es así, este video fue una confirmación para ti, porque no se trata de un simple comportamiento animal. Es una manifestación espiritual que apunta directamente a tu llamado. Ahora te toca a ti responder. ¿Qué vas a hacer con lo que acabas de descubrir? Déjame tu testimonio en los comentarios. ¿En qué momento supiste que había algo diferente entre tú y tu gato? ¿Qué señales empezaste a notar en tu casa, en tu ambiente espiritual? Quiero leerte. No te vayas sin comentar, porque otros pueden ser edificados por lo que tú compartas. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguno de los próximos contenidos que revelan verdades espirituales ocultas, como la que viste hoy. Y hablando de próximos videos,
El que aparecerá aquí en tu pantalla al terminar te va a impactar aún más. Porque vamos a hablar de una señal que aparece en tu cuerpo físico cuando Dios empieza a usar tu espíritu y que muchos creen que es algo natural, pero en realidad es sobrenatural. Yo soy José y nos vemos en el próximo mensaje que el cielo preparó para ti. Bendiciones.